Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla, me acompaña Marcos Vinagrillo. Buenos días a todos. Y aquí nos acompaña hoy también Cristian Galván. Gracias por acompañarnos, Cristian. Gracias por la invitación. Bueno, Cristian lo conocimos en una de las actividades que impulsa el Museo de Ciencias Ambientales, que produce este podcast. Cristian es biólogo, es profesor investigador del Departamento de Ecología de aquí del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Y también es buzo, vive en la playa. Y eso es lo que te quiero preguntar para empezar y entrar al tema, Cristian, si estás de acuerdo. ¿Cómo se le hace para que después de estudiar lo que te gusta te paguen por bucear, explorar arrecifes y vivir en la playa? ¿Cuáles fueron las inquietudes que seguiste y las decisiones que tomaste para llegar a ser así, biólogo marino y estar en condiciones como las descritas? Sí, bueno, yo creo que son cosas que luego no planea uno desde pequeño, ¿no? Sino que se van dando. Realmente, pues como muchos niños, supongo que me interesaba la parte de los animales, ¿no? Ver en la televisión caricaturas de animalitos en el agua y todo eso. La verdad es que nunca pensé que fuera a llegar a ser un biólogo marino, pero siempre tuve como cierta afición por la naturaleza, los animales. Tuve esa inquietud. Y cuando ya llegué al punto de decidir, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? Llegas a ese momento difícil en tu vida de ¿a qué te vas a dedicar, no? Entonces decidí estudiar biología y de ahí empezó un poco mi camino me fue llevando hacia la parte de la biología marina. Empecé a participar en un laboratorio, apoyar en proyectos, empecé a involucrarme en toda esta cuestión que tiene que ver con la ecología marina y después tuve la oportunidad de tomar curso de buceo, aprender a bucear y creo que eso fue uno de los puntos importantísimos, ¿no? Ya para decidirme profesionalmente dedicarme a esto, ¿no? Y afortunadamente pues me quedé en la Universidad de Guadalajara ya como profesor investigador y he tenido la oportunidad de seguir ejerciendo esta profesión que me encanta, me fascina, ¿no? Y digo que buceas y que estás mucho tiempo en la playa, porque el Centro Universitario de Ciencias Biológicas de la UDG no está en la playa, pero tus investigaciones las hacen allá. Y por ahí fue que cuando platicamos en aquella ocasión en ese conversatorio, me platicaste de tus investigaciones sobre especies invasoras en diferentes ecosistemas marinos, tanto en el Caribe mexicano como en las costas del Pacífico, que ahorita regresamos a eso, pero especies invasoras es algo que ya habíamos tocado por ahí, bueno, introducidas en su momento, cuando hablamos de las abejas, que son una de las marcas del Antropoceno. Este podcast trata de ver la crisis ambiental y sus consecuencias, las consecuencias de nosotros y de nuestra relación con la naturaleza. Sí, de hecho, en prácticamente todos los episodios que hablamos de biodiversidad, de alguna manera tocamos a las especies invasoras, empezando por el episodio de los alimentos, por ejemplo, pues toda la agrobiodiversidad, todos los cultivos y las especies domesticadas que hemos llevado de un lado a otro también tienen potencial de invadir los ecosistemas a los que son llevadas. Y lo mencionamos también en el episodio de las abejas europeas, como su nombre lo dice, pues no estaban en América y ahora se han distribuido en los ecosistemas nativos de aquí, ¿no? Entonces es un tema mucho más amplio que ahora nos toca explorar la parte marina. Exactamente, ahora hay situaciones, ¿no? Que se presentan en la parte terrestre, pero luego también esas situaciones evidentemente se van a presentar en los ambientes marinos, ¿no? Pero, ¿qué no queremos más biodiversidad? ¿Qué no es bueno que vengan de visita estas especies que traemos por una razón? Por ejemplo, los cultivares, con las abejas que trajimos. ¿Qué no es bueno que haya más diversidad? ¿Cuál es el problema? Sí, bueno, definitivamente en esta época, ¿no? Donde el ser humano es el dominante en el planeta, pues busca facilitarse las cosas, ¿no? Él busca los recursos que le hagan tener una vida más cómoda. Y entonces eso implica, en muchos casos, el tener que traer especies de otros lugares para satisfacer alguna necesidad. El detalle está en que en muchas ocasiones sucede que hay un descuido, que esas especies van a aprovechar recursos en un lugar nuevo donde no tienen depredadores, donde no tienen patógenos que les afecten, y entonces aprovechan esa situación y dejan de ser una especie introducida
y empiezan a convertirse en especies invasoras. Y empiezan a competir con otras especies, empiezan a ganarles lugar, a generar un impacto en el sistema que ya estaba previamente establecido por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que podríamos pensar, bueno, introducir especies es algo que nos va a beneficiar en alguna manera, porque nos va a ayudar a satisfacer una necesidad, por ejemplo, alimenticia, porque prácticamente la mayoría de los alimentos que consumimos son especies que son importadas de otros lugares. Lo mismo sucede con las especies animales, pero si no hay ese cuidado y esas especies llegan al ambiente natural, entonces pueden convertirse en un problema al aumentar sus poblaciones, al crecer más rápidamente, compiten con las otras especies y al no estar en desventaja, pues bueno, ellas van a tener un beneficio, ¿no? Y ahí entonces empieza el problema. Como las ranas en Australia. Exactamente. Eso lo aprendí en Los Simpson. Chivos en las islas. Los chivos en las islas, ratas, es uno de los problemas más comunes que tenemos aquí en México, en las islas mexicanas. La introducción de ratas, que fue de manera incidental. En este caso, venían de raid. se fueron decolados en las lanchas, ¿no? Los pescadores se mueven, ¿no? De la costa hacia las islas. En muchas islas hay campamentos pesqueros, ¿no? Ahí donde pernotan para moverse de un lugar a otro. Y entonces, pues de manera accidental las ratas van escondidas y en la isla empiezan a encontrar alimento, ¿no? Porque menos depredadores o a veces nada. Ninguno a veces, exactamente, y lo aprovechan los recursos, ¿no? Entonces crecen rapidísimamente. Yo tengo una duda, igual para definir bien, ¿cuándo es una especie invasora y cuándo no? Ahorita decías cuando nosotros las llevamos, es decir, si nosotros movemos a la planta, el animal, a un lugar nuevo, entonces es una especie invasora. Pero si el organismo llega por sí solo, ahí también se podría considerar una especie invasora. Bueno, hay que diferenciar exactamente esas situaciones. Podemos hablar de especies introducidas o especies exóticas, aquellas que se mueven de un lugar a otro. Puede ser por una actividad humana, con la intención de llevarla, o no. Puede ser accidental, o puede ser por un medio... Como la rata que... Exactamente. Los hipopótamos de Escobar, en Colombia, que eso es muy famoso, y se escaparon, Claro, estaban causando problemas. Los hipopótamos no son de Colombia. No, definitivamente. Entonces, esa fue introducida. Esa fue introducida, Ajá. Exactamente. Y que la población creció, porque llevó unos cuantos y de repente ya eran un montón, ¿no? Para cuando estaban limpiando ya el lugar, pues era una cantidad inmensa de hipopótamos, porque se reproducieron rápidamente. Y entonces ahí puede ser que se convierta en una invasora porque ya genera un impacto. Entonces, esa es la diferencia entre hablar de una especie introducida o exótica que llegó a un lugar, pero que no necesariamente genera un impacto o un daño. Pero cuando ya lo hay, como el caso de los hipopótamos, como el caso... de las tilapias en Chapala. Las tilapias, sí, exactamente. Esas ya... Es un pez africano, según entiendo. Son africanas. Que se usan para reproducir en cautiverio, o sea, el pez de granja de cultivo de pez. Exacto. Pero se escapan. Pues no se escaparon, fíjate. Con el caso de las tilapias, fueron traídas con la intención de utilizarlas como un suplemento alimenticio. Bueno, no un suplemento, sino para... satisfacer la demanda de pescado, porque las tilapias crecen rápido, aguantan prácticamente... Tú puedes tener tilapias en el tinaco de tu casa y van a crecer sin problema. Sí, los de granja es algo así, ¿no? Es como albercote ahí nomás. Exactamente. Entonces, en el caso de esos peces, fueron traídos para introducirlos en los estanques como un recurso pesquero. Exacto. Pero tenemos el caso del pez león en el Caribe. ¿No? Ahí sí... fue una situación meramente accidental. Todavía hay varias hipótesis de cómo es que llegó el pez león, porque es nativo del Indo-Pacífico, de Australia. Y entonces, ¿cómo es que llegó hasta el Caribe? Entonces, hay teorías al Caribe, o sea, no es que se vino nadando, es del otro lado. Exactamente. Ahí está más difícil que pudo cruzar el Océano Pacífico nadando. O sea, una cosa es que se lo traiga una corriente marina, un huracán, pero brincar el tierra y luego llegar hasta el otro mar. Cruzar hasta el otro océano es más difícil. Pero ese pez es de colección, ¿no? O sea, lo usan en acuarios, de ornato. Lo usan en acuarios. Si no lo has visto, incluso bueno, si nos estás viendo en YouTube, seguramente ponemos ahí una imagen o ponle nomás pez león en Google, que es hermoso. Según entiendo, es venenoso.
produce toxinas, en las Entonces, espinas tiene veneno. ¿La hipótesis de que se le fue a alguien? Sí, es lo más creíble que alguien tenía unos peces en su acuario y los liberó porque ya no los quiso mantener. O hay una teoría que dice que hubo un huracán que provocó que hubiera una liberación accidental. Ajá. Y llegaron y pues como es un depredador, le llamamos en la biología el depredador tope, porque nadie se lo come justamente porque tiene un mecanismo de defensa que son las espinas con veneno. Ajá. Entonces es difícil que alguien se lo coma. Y entonces ellos empiezan a comerse a otras presas y a ¿Y en reproducirse. este momento está siendo ya un problema en el Caribe? Pues ya fue un problema muy serio hace unos años atrás. Ya ahorita se encuentra distribuido prácticamente desde Florida hasta Brasil, con poblaciones muy altas, densidades muy altas. Hubo campañas para combatirlo, hubo torneos de pesca, hubo autorizaciones para pesca, todo lo que encontraras. Tú podías ir a bucear, a nadar, y si te encontrabas uno, y incluso ahorita ya te venden unos kits. Unos kits así, ¿Para atraparlos? el paquete para atrapar el Hay una cañón. competencia, ¿no? De hecho, de a ver quién atrapa más. Exacto, y los ganan, torneos. y también los cocinan, tengo entendido. Exacto. Que ahí ya. Pero bueno, no se puede, no es un pez muy grande que sea como interés comercial, como para comérselo, sí. No, sí, de hecho ya ¿Ah, sí? lo que Sí, es menciona, una carne exótica, o sea, es un programa justo para erradicarlo. Es ¿Cómo lo hacen? promover ¿Ceviche? que los- ¿Zarandeado? te lo preparan y tú lo como llevas tú al quieras, restaurante. A la y diabla, al mojo de ajo. como cualquier otro pez, prácticamente. Pero que aparte con esto de que tiene veneno... No, pero se lo quitan. Porque en el sushi, acuérdate que el Ah. fugo es el que es el caro porque le dejan poquito del veneno para que sepa chistoso. Ajá, no, acá le cortan prácticamente el veneno está en las espinas, entonces le quitan todas las espinas de las aletas, ¿no? Las aletas del pez, Ujú. y ya es seguro, es muy seguro. Oye, consumir. pero dices, años atrás fue un problema. ¿Ahora ya se rindieron? ¿Ya no se puede hacer nada? Es muy difícil. En la parte marina, el lograr una erradicación de una especie es muy complicado porque estamos hablando de un ambiente tridimensional, así, muy Enorme, complejo. Con muchísimos lugares donde esconderse, ¿no? Exacto, imagínate encontrarlos a todos los pececitos que anden por todo el Caribe, que se esconden en el arrecife, etcétera, ¿no? Lo que han encontrado y han observado los investigadores allá es que el pez se ha ido cada vez más profundo. Ujú. Como lo pescaban en la parte somera, Ah. en la parte poco profunda los capturaban, los pececitos no son nada tontos, ¿eh? Créanme, déjenme decirles que los peces si tienen acuarios, peceritas, son muy inteligentes, Sí, sí son. aprenden cosas, y entonces se fueron más profundo y así evitaron la pesca masiva. Siguen estando ahí, ya no en el número tan masivo que llegó a estar, pero ya prácticamente es una especie que se está integrando al sistema. Pero obviamente tuvo muchos impactos en los En la arrecifes. dinámica. Sí, en la dinámica. Yo tenía la duda justo porque, por ejemplo, este es un caso, digamos que incidental, que no era, supongamos que no era la intención, pero ¿qué Claro. pasa cuando, estoy pensando en la chinche de cama? Tengo entendido que es una especie de Brasil, que no estaba en el norte de América, por ejemplo, porque las condiciones climáticas no eran las adecuadas, ¿no? Entonces, en los países del frío muy intenso en invierno, pues se morían. Por lo tanto, no llegaban. Pero con el cambio climático, la chinche ha ido escalando, subiendo el continente y ahora ya está, digamos, en Canadá sin ningún problema, ¿no? Se llegan a encontrar por allá. ¿Eso es también una especie exótica o es un mecanismo de dispersión natural, entre comillas? ¿Qué es lo que estamos presenciando ahí? Sí, no, esa es una introducción, que ya después de la introducción lo que está sucediendo es una ampliación de la distribución, justamente por efectos de cambio climático. Y en la parte marina, eso ahorita denota cambios muy importantes porque el incremento en la temperatura de los océanos está ampliando las zonas de aguas cálidas. Uh-huh. Las especies que están adaptadas para las condiciones cálidas van a tener más oportunidades de expandirse a lugares más lejanos. Y eso es un poco a lo que yo iba en términos de la parte filosófica de este concepto. Uh-huh. A mí me parece que el concepto de invasión tiene sentido solo en el antropoceno, en el capitaloceno, porque podemos hablar de especies invasoras antes de nosotros. Es decir, toda especie que aparece en el planeta, pues tiene que, digamos, invadir un espacio, ¿no? Reclamar, yo voy a ocupar este territorio. Y en ese sentido, pues es nueva en el espacio, de alguna manera es una invasión. Pero no le llamamos invasión porque no tiene un efecto en nuestro sistema capital.
O sea, creo que la razón por la que llamamos invasoras a las invasoras es principalmente el golpe que dan a las economías, incluso ni siquiera a los ecosistemas, porque los gatos son invasores, los perros, y estas especies en el imaginario colectivo no son vistas como invasoras. Nosotros mismos no somos vistos como una especie invasora, siendo quizá la más invasora de todas, ¿no? La más Entonces, importante. creo que justo si analizamos digamos, si juzgamos a la biodiversidad en base a nuestro capital, entonces unas salen perdiendo, digamos, al menos en los apodos que les ponemos, como invasoras, y otras, pues no. La agrobiodiversidad, pues las vacas, los perros no son invasores, pero en realidad sí lo son en términos ecológicos, ¿no? Sí, así es. Sí, definitivamente es un concepto complicado y es un tema muy difícil de manejar porque diferenciar justamente el cómo saber si efectivamente fue introducida o fue una ampliación en su distribución, ¿no? Eso implica que tengamos que estudiarlas para entender la historia, ¿no? de los individuos, de la población que apareció en cierto lugar. Y la razón ya para catalogarla como invasora también tiene que ver un poquito en el sentido de naturalmente tiene la capacidad para poder llegar a ese lugar. Okay. Y entonces no sucede con todas, ¿no? Hay especies que, como el caso como del pez león, o sea, es imposible que naturalmente él haya podido atravesar todo el Océano Pacífico, cruzar el Canal de Panamá o el Centroamérica para llegar al Caribe. O sea, naturalmente no hay forma. Entonces, definitivamente fue una acción humana que contribuyó a eso y que generó un problema ecológico y, consecuentemente, problemas económicos, ¿no? Sobre todo porque sabemos que nosotros los coleccionamos. En ese caso, ¿no? Sí. Porque en este planeta, según entiendo, hasta pueden llover ranas. O sea, no es muy poco probable, pero puede pasar. Sí, ha pasado. No es imposible, ha pasado, Exacto. pueden pasar cosas, ¿no? Pero en este caso, pues lógicamente pensamos en que a alguien se le escapó, alguien lo soltó. De hecho, ¿qué no se convirtió en un problema? Las mascotas liberadas, por ejemplo, perros liberados que se hacen jauría en la primavera, el Bosque de la Primavera, que está aquí a un lado de la ciudad de Guadalajara, donde grabamos, o quienes liberan, que compran un cocodrilo chiquito y lo liberan después porque ya está muy grandote. Exacto. O incluso ¿qué son? Boas o pitón allá en Florida, serpientes. que también hay un concurso para juntarlas porque ya son demasiadas, porque pues empezaron a reproducirse sin tener depredadores. En ese caso pues eran mascotas. Las soltaron o se les fue. Sí, eso es un problema, eso es uno de los casos más comunes de cómo una especie llega a introducirse en un lugar, ¿no? La cuestión de las mascotas, en la parte acuática, el acuarismo, ¿no? El tener, las personas que les gusta tener sus peceras, y empiezan a comprar pececitos de colores, y la mayoría de los pececitos de colores vienen de Indonesia, de Australia, de Filipinas. Entonces, lo que hace el mercado, pues, es contribuir a la traída, ¿no? Ahorita que mencionabas de los cocodrilos, me acuerdo que hace muchos años, yo creo que estaba pequeño, vi una película que me llamó mucho la atención, una escena en donde llega una niña, tiene su cocodrilo en una pecera, llega su papá enojadísimo, lo se agarra el excusado. y lo avienta al excusado. Sí, yo la vi también. Sí, Alligator se llama Sí. la película ya Y viejísima, después ¿no? llega la venganza del cocodrilo de que Y se vivía en las convierte placas, en ¿no? un monstruo, ¿no? Y empieza a comerse gente, ¿no? Entonces, ese es un caso muy extremo, pero justamente de cómo, por ejemplo, una acción tan simple de aventarlo al excusado, o una persona que no quiera matar al animalito que ya no puede cuidar, va y lo liberan en el mar. Eso pasa mucho con las tortugas japonesas. La gente Exacto. las compra porque pequeñitas son pues muy kawaii, ¿no? Pero conforme van creciendo y no las pueden mantener, ya no saben qué hacer y las terminan soltando en todo tipo de lagos, ríos, y esto es un problema. En algunos casos tienen éxito y, por ejemplo, también vi que incluso el pez dorado, este gordito dorado simpático, resulta que es bueno para sobrevivir por sí mismo, y como son bien dragones, llegan a crecer mucho. Las carpas en general, todos los ciprínidos, que creo que son ese grupo. Sí. De hecho, yo trabajaba en un jardín botánico de que teníamos una fuente con carpas koi. Y esa fuente de alguna manera estaba conectada, es decir, o sea, cuando se limpiaba el desagüe podía llegar al río. El asunto es que una vez vino al jardín una persona de una comunidad río abajo
y vio los peces y dice, ¡ay, son como los que están en la comunidad! Y nos contó que hacía pocos años empezaron a ver en el río esos peces, pero que no tenían idea de qué eran, nunca los habían visto, y casi que los veían como seres míticos porque nunca los habían visto, pues una carpa japonesa ahí en su río. Sí. Y en el jardín se fueron a enterar que yo dije, oye, pues han de ser de aquí, o sea, definitivamente está. Claro, eso es muy común, ¿no? Ahorita tenemos otro problema aquí en México, en el occidente, con el pez diablo. En los acuarios les llaman plecostomus, que son los pececitos negros que limpian. Limpiapeceras. Los limpiapeceras, que son del Amazonas y que los trajeron para los acuarios y de repente aparecieron en los lagos, en las presas. Allá el caso más conocido es el Infiernillo en Guerrero, que era una presa donde la gente pescaba las especies nativas para sobrevivir. Y llegaron estos pececitos, empezaron a crecer, empezaron a comerse todo. Y entonces ahora ya no pueden pescar lo otro y ahora se tienen que dedicar a pescar a los peces diablo, ¿no? Entonces hay un cambio también de dinámica y como dices, después hay un efecto que afecta, un efecto sobre la economía, ¿no? Y eso cuando ya entonces dicen, entonces sí es una invasión. Ahora, estos son temas o casos en los que se afecta la economía y nos damos cuenta porque hay quien le duele en el bolsillo y ese es el estímulo que inmediatamente brinca, pero ¿y cuando afectan a la ecología? Por ejemplo, tú estudias un coral, según entiendo. Así es. Que parece planta, pero es animal, ¿no? Es un coral. Explícanos un poquito su historia y cuál es el problema con él. Sí, es un coral que es nativo de Australia, del Indo-Pacífico. Hay un grupo de corales que les llamamos corales blandos, porque son muy flexibles. ¿Como el abanico? Como los abanicos, ¿sí? O arbolitos que le llaman. El abanico es uno que hay en el Caribe. Que Uno es que es así, es como un morado, creo. Hay de muchos colores y formas. Son animales. Son animales, sí. Respiran, se alimentan, crecen, se reproducen. Son parientes de las medusas. Primos de las medusas, ¿sí? De las anémonas. Pero parecen plantas porque no se mueven, tienen como que un tronco y ahí están. Son sésiles, le llamamos sésiles porque están fijos en un sustrato. Y se dejan mover por la corriente marina. Filtran, exactamente, atrapan su alimento por filtración o lo atrapan por el movimiento del agua. Entonces, este coral que estamos trabajando, de alguna forma llegó aquí al Pacífico y empezó a crecer, desarrollarse y ya lo han empezado a reportar, bueno, desde hace años atrás ya lo han reportado en otros países de Centroamérica, pero ahora ya está aquí en México y hemos estado trabajando en estudiar su comportamiento, qué efectos tiene, y fue algo meramente casual, ¿eh? O sea, yo estaba trabajando en otro proyecto distinto totalmente, de repente estoy buceando, exactamente, y lo veo y eso me llamó la atención, así como las carpas que yo dije, eso no lo había visto. No es de aquí. Sí, dije, esto es diferente de lo que he visto normalmente, ¿no? Tomé unas fotos, unas muestras, me las traje al laboratorio, empezamos a estudiarlo, a revisarlo, y pues resulta que es una especie que reportaron ya como invasora en Hawái, en las islas de Hawái. Y pues de ahí empieza a desarrollarse todo un proyecto. Originaria también de Australia. De Australia. Hawái, que está a medio camino. Exacto. Y ahora ya apareció en Manzanillo. En Manzanillo, Vallarta, prácticamente aquí en Jalisco. Y regresando a la pregunta inicial, ¿y cuál es el problema? ¿Que no es bueno que haya más diversidad? ¿O en este caso qué pasa? Pues en este caso, como es un organismo que está fijo en el sustrato, es muy difícil que por sus mecanismos naturales pueda llegar tan lejos, ¿no? Al menos tan rápido, ¿no? Y en tan poco tiempo o naturalmente hay muchas implicaciones, ¿no? Pues justamente en eso también nos hemos centrado, en evaluar qué impacto podría tener esta especie aquí y hemos encontrado en unos estudios y experimentos que justamente afecta a la diversidad, ¿no? Disminuye la diversidad, empieza a crecer, cubre todo y entonces afecta a otras especies. Porque muchas de estas especies que hemos mencionado le ganan a las otras. En este caso, ¿crece más rápido? Generalmente sí, las especies invasoras, una característica es que tienen crecimiento rápido, su reproducción es... Supongo que son las que quedaron, porque las que no superaban, pues simplemente ya no están. Exacto. Pero según entiendo, por ejemplo, la tilapia es una especie que le gana a las otras porque crece rápido, porque es depredadora. Resiste cambio de temperatura, come más cosas. ¿Cómo se dice cuando comen de todo? O sea, ¿omnívoros? Sí, o sea, su menú es más amplio. Exactamente. Entonces, todo eso hace que tenga más ventajas. En el caso de este coral, ¿cuál es su ventaja? Crece rapidísimo en comparación de otros corales. Un coral, te voy a decir, de los que forman arrecife, normalmente tarda en crecer 1 centímetro al año.
Los cuernos de alce, los cerebros. Exactamente, todos esos. 1 centímetro al año en promedio, ¿no? Lo crece en 1 semana o en 2 semanas. O sea, su tasa de crecimiento es rapidísima. Entre 20 y 50 veces más rápido que uno de los mencionados. Entonces obviamente cubre todo mucho más rápido. Quita espacio a otros organismos como algas, que son importantes para los herbívoros. También estamos estudiando si produce toxinas. Debe tener alguna sustancia, le llamamos sustancias activas, que pueda utilizar como una defensa, ¿no? para evitar la depredación. Sí. Eso todavía lo estamos trabajando, pero tenemos la hipótesis de que produce algo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones pues, le favorecen para... Y aparte los corales ya están bajo una presión muy fuerte por cambio climático y llega uno que puede ser mejor para crece más rápido. Y soporta las temperaturas, soporta la... Ya soportó todo el viaje desde Australia, que Exacto. no sabemos cuál es la hipótesis, cómo llegó. Creemos que pudo haber llegado a través de algo que se llama agua de lastre, que es agua que utilizan los barcos cargueros, los que transportan mercancía, traen unos contenedores, unas cámaras gigantes que les ayudan a equilibrar la carga. Entonces, lo que hacen es llenarlos con agua del mar para mantener el equilibrio y ya una vez que llegan al puerto destino, liberan el agua y entonces en el agua pues viene un montón de cosas. De ¿no? cosas del mar. Larvas, de donde vienen, huevecillos, sí, ¿no? plancton, virus incluso. Porque justamente mucha de la biodiversidad del bentos, que es esta que vive en el fondo marino, tiene etapas larvales microscópicas que navegan en el plancton. Entonces cuando tú tomas agua, no estás llevándote solo el plancton en sí, sino todas las larvas del bentos, todo lo prácticamente que habita en el mar puede llegar virus en y estas bacterias incluso, Hay un montón de enfermedades que se han transportado a través del agua de lastre. Exacto. Entonces llegan a otro lugar en donde la competencia es diferente y en algunos casos salen ganando. Si las condiciones les gustan y les favorecen, empiezan a crecer rápidamente. Entonces, tú traes, digamos, 1 tonelada de agua con un montón de microorganismos. Todos estos, podríamos decir, son introducidos. Y algunos de ellos, los que despliegan el mejor armamento de adaptabilidad, se convertirán en invasores. No todas las especies introducidas son invasoras, ¿no? No todas. Creo que esto me suena mucho con, ahora que he estado trabajando con los paisajes urbanos, el término del arbolado. Mucho del arbolado de las ciudades, como decías en un principio, son especies introducidas porque quien las introdujo era lo que conocía, era lo que se le hacía fácil o incluso estéticamente les gustaban. Un ejemplo son las jacarandas, ¿no? Entonces, en Guadalajara las jacarandas en esta época florean, nos gustan mucho. Y mucha gente piensa que son de aquí, ¿no? Son como si fueran tapatías, pero no. Exactamente. El tabachín también. El tabachín viene de África, creo. La jacaranda viene de Brasil y fueron seleccionadas por términos estéticos meramente y funcionan en la ciudad, digamos. Sí funcionan para lo que fueron pensadas. Pero cuando vamos al bosque de la primavera o la barranca de Huentitán, aunque llego a ver jacarandas y tabachines en los límites de esos ecosistemas, no los veo dentro de la estructura ecológica. Ahí es un poco lo que dices. En ese caso, aunque es una especie introducida, no logra trascender a la invasión dentro de los ecosistemas, justamente porque las dinámicas de estos ecosistemas, que ambos son secos, es decir, tienen una temporada muy seca, pues la jacaranda y el tabachín quizá no lo aguantan. Estoy suponiendo, la verdad no conozco exactamente cuál será la razón, pero entonces ahí los propios ecosistemas de alguna manera también se defienden de las especies introducidas. Estas tienen que... Definitivamente desarrollan mecanismos que ayudan a mantenerlas a raya, de cierta forma. Y entonces ahí es muy importante el estar haciendo ese monitoreo y estudio de las especies para evitar que lleguen a ese punto, ¿no? Y hay otro caso que me parece muy curioso, porque también vemos mucho a la casuarina. La casuarina y el eucalipto son plantas que vienen de Australia y se emplagan, decimos, ¿no? Se emplagan con el famoso muérdago. Entonces, el muérdago es la plaga y hay que controlarlo, hay que contratar a alguien que lo quite, etc. Y luego me puse a investigar el muérdago y el muérdago es una planta nativa. Es una planta que habita aquí en el occidente de México y que simplemente está cumpliendo su rol ecológico de ser un ectoparásito de los árboles. Como las casuarinas no tienen las defensas frente al muérdago, se emplagan. Pero en realidad, el muérdago nos está defendiendo de la invasora, que es la casuarina, la cual absorbe mucha agua, tiene un efecto, digamos, mata lo que crece alrededor de ella, etc. En términos de villanos, el muérdago es el héroe, en este caso, ¿no? Pero para nosotros,
es la plaga, ¿no? Falta de conocimiento, ¿no? De saber cuál es el rol exactamente, el rol ecológico de cada especie, y podríamos suponer que es una invasora cuando realmente no lo es. Exacto. Y hemos hablado de muchos casos de especies introducidas que luego son invasoras o que se le soltaron a alguien, la soltó a alguien, o que llegaron de raid sin que nos diéramos cuenta y que provocaron un impacto negativo, o bueno, los impactos siempre los vemos como negativos, pero hay casos en los que la invasora provoca algo positivo. Sí, les puedo platicar un caso que a mucha gente le sorprende y seguramente lo van a ubicar, por ejemplo, por el caso de la película de Buscando a Nemo. En la película de Buscando a Nemo, el jefe de la pandilla, ¿no? Que es un pez que le decimos ídolo moro, que es el que tiene como una lesión en el ojo. Ajá. Y era el líder de la pandilla de la pecera del dentista. Ajá. Ok, ese ídolo moro es una especie también nativa del Indo-Pacífico y que también la tenemos aquí en el Pacífico americano, en todo el Pacífico de México, y que es una especie que fue llegando poco a poco a través de un proceso que se le llama stepping stone, que es como brincando las piedritas. Cuando cruzas el río, vas brincando una piedra a otra, y van brincando el océano, cruzó todo el Pacífico, llegó a América y empezó a integrarse en la dinámica de los arrecifes de coral. Y entonces ya desarrolla interacciones con otras especies nativas, con peces cirujanos. Y lo podemos ver de manera ampliamente común en el Pacífico. Okay. Y no generó ningún impacto. Fue una especie que se integró al sistema. Y mucha gente piensa incluso que es nativa. Pero ya le dieron visa de residente. Ya le dieron su visa de residente, exactamente. Y es que, de hecho, justamente, o sea, igual, nuevamente pensando en la ciudad está compuesta de, bueno, cuando hay muchos individuos de una misma especie es una población, cuando hay varias poblaciones es una comunidad, ¿no? Exacto. Entonces, la ciudad en sí misma es una comunidad de poblaciones de invasores, ¿no? Gatos, perros, casuarinas, eucaliptos, todas estas especies de la ciudad forman ya una comunidad. Y tienen dinámicas entre ellos y es prácticamente un ecosistema nuevo, poco estudiado, pero que es justamente en el que vivimos. Incluso dentro de esta comunidad de invasores, algunos no los reconocemos como tal. Un caso aquí del occidente de México es la besucona. Es un gecko, según yo, es de China. De lo que he leído es un gecko que viene de China, posiblemente en la nao de China de haber llegado aquí al occidente de México. En los contenedores, en los contenedores de barcos, etcétera. Hay muchos en la playa, pero también en Guadalajara. También sí, hay muchos en la playa y aquí en la ciudad también los hay. Besucona, cuija, gecko. Exacto. Y pues mucha gente no sabe que esta es una especie invasora también, pero realmente no genera ningún impacto en la economía, me parece, y que incluso como lo vemos comerse a las plagas, digamos, a las moscas, a las cucarachas, pues hasta es carismático, ¿no? Pero justamente es lo que decimos, no todas las especies introducidas saltan a la invasión y al impacto negativo en términos del capital, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora, si hemos de hablar de especies invasoras, si quieres ver a la especie más invasora, puedes verte al espejo, porque siendo honestos, todos somos descendientes de unos migrantes africanos que invadieron el mundo. O no, díganme ustedes son biólogos, estoy diciendo mentiras. No, claro que no. Sí, definitivamente. Sí, especialmente si decimos que la invasión es producida por el hombre, pues el hombre mismo se llevó a sí mismo. Entonces, sí, y aparte, ¿que no somos la única especie que estamos en todos los continentes? ¿Y hay islas? Hay varios. Bueno, para empezar, no somos una especie aislada, estamos llenos de otras especies dentro de nosotros, entonces donde nosotros estemos están nuestros, digamos, nuestra flora intestinal, nuestros parásitos, microbioma. Etcétera. Luego están las especies asociadas, como las cucarachas y las ratas, que no son las palomas, por ejemplo. Nuestra forma de ser incentiva que ellos existan alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, donde están ellos también. Más los que llevamos con nosotros, como los gatos, los perros, los chivos, las ranas. Todos los acompañantes. El pez león, todos los que llevamos ahí de ornato, las plantas que nos gustan. Pero aparte, hemos llegado a lugares en donde biológicamente era difícil que sobreviviera este animalito del que venimos, ¿no? Por ejemplo, los inuit llevan miles de años en la nieve, hay personas que viven bajo el agua. Estaba viendo que el récord es que alguien lleva 260 años, no es cierto, 260 días en un laboratorio bajo el agua. Y en este momento estamos en el récord, nunca había habido tantos. Hay 12 seres humanos viviendo en el espacio, en las estaciones espaciales. La Estación Espacial Internacional tiene 6 tripulantes, hay una estación china y hay otras estaciones, incluso hay una árabe. 12 personas están viviendo fuera
del planeta. No muy lejos, en la órbita baja, pero vamos a ser la primera especie que vamos a invadir otros planetas. Bueno, conocida, ¿no? Esas son las que creemos, porque puede que hayan microbios en las naves cuando llegamos y que se queden por ahí. Se supone que los esterilizan también. Bacterias, virus. Yo digo que los tardígrados ya han de andar en quién sabe dónde. Que son los seres más resistentes. Ya se los llevó el viento solar, a lo mejor hasta posiblemente. Plutón. Sí, pues bueno, especies invasoras, pues nosotros también podríamos considerarnos una, pero sí son algo que hay que poner atención y la ciencia está monitoreando. Tú como biólogo marino has impulsado proyectos en los cuales has encontrado y están llevando una medición. Nos gustaría que nos des después una actualización, porque según entiendo estás cerca de publicar, en estos días saldrá la publicación de esa. Danos un preview un poquito, así nomás tantito, ¿qué va a salir en esa publicación? Sí, es un trabajo que estuvimos haciendo justamente en Manzanillo para evaluar el cambio de la diversidad por el efecto de esta especie que fue introducida. Ajá. Y que pues queremos determinar pues qué efectos tiene a nivel ecológico. Ok, ¿no? O sea, ¿cuál fue el impacto que tuvo ecológico? Ecológico. Que en el económico ahorita no ha habido nadie que grite que haya una alarma. Pues lo que sonó más fue en Hawái, en las islas de Hawái, porque sí les costó muchísimo dinero controlarlo, porque afectaba a los arrecifes de coral negro. Entonces ahí sí hubo un impacto económico en el bolsillo, porque Hawái pues presume de sus arrecifes y la gente va a bucear ahí. Y por mucho que sea ecoturismo, o sea, a final de cuentas es una fuente generadora de ingresos para muchas poblaciones, así que... Que por cierto, dato curioso, la piña no es de Hawái, es una bromelia de Venezuela que Estados Unidos implantó allá para desarrollar el trópico hawaiano como destino económico. Mira, fíjate, ¿y sabías que entonces en Hawái, que fue un estado que prohibió los organismos genéticamente modificados, pero llegó una plaga, se comió la piña? La papaya. Fue la papaya, ¿verdad? A la papaya, y ahora tuvieron que meter un clon genéticamente modificado. No les quedó otra. Sí, bueno, pero esto en Hawái afectó al coral que la gente va a visitar. Sí, el ambiente, el paisaje cambió totalmente, ya no era tan bonito, y entonces obviamente les costó invertirle en recursos para poder controlar la especie. Algo parecido a lo que pasó en los Galápagos, ¿no? Que en los Galápagos las tortugas tuvieron problemas, ya no se podían reproducir porque los chivos se comían las plantas dentro de las cuales las tortugas normalmente toman sombra. Entonces tuvieron que matar chivos. Como en muchas islas tuvieron que matar chivos porque ya eran demasiados, se comen las plantas, las plántulas, ya no crece nada porque todos se lo comen. Entonces, las islas son especialmente sensibles a las especies invasoras. Es catastrófico cuando llegan. Sí, es un sistema muy pequeño, muy cerrado, donde cualquier impacto se magnifica, ¿no? Eso es muy notorio ahí. Excelente. Bueno, pues Cristian, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy para platicar de especies invasoras. Este es un tema que yo creo que vamos a platicar mucho porque las especies invasoras es uno de los fenómenos que el antropoceno está acelerando. Ya me decías tú fuera de micrófonos que se nota mucho en los últimos... A partir de 1940-50 se nota un incremento masivo en el registro de especies invasoras, ¿no? Entonces definitivamente hay un parteaguas el conocimiento, obviamente, del estudio y el reporte, pero de la actividad humana, cómo lo ha acelerado. Sí, las que llevamos, las que introducimos, las que soltamos, las que se cuelgan de ray, las que se pegan en los barcos, las que se ven en el agua. Y faltan las que inventamos, que todos los organismos genéticamente modificados, sí o sí, todos son invasoras, quieras o no. O sea, ¿Y qué tal si la ventaja que tienen fue una ventaja que nosotros les pusimos contra otras especies? Contra otras especies. Sí, tendremos que seguir por ahí por el tema y te agradezco que nos acompañes y te vamos a contar ya entre nuestra lista de asesores para que podamos darle seguimiento a este y otros temas. Y infórmanos cuando salga, por favor, tu publicación, lo compartiremos con nuestro auditorio. Claro que sí. Cualquier referencia que se haya mencionado y sobre todo esta publicación y algunas otras lecturas recomendadas que nos pase Cristian, pues las incluimos en la descripción del capítulo. Por el momento, ese es el programa de hoy. Muchas gracias a Cristian. Gracias, Marcos. Gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Museo de Ciencias Ambientales. El podcast Crónicas del Antropoceno aparece en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, por favor, compárteselo a alguien que le pueda interesar. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.